Hola jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El proceso de auditoría y sus fases, ¿verdad? Planeación estratégica y detallada. Ok, el objetivo de esta clase es identificar adecuadamente el proceso de la auditoría, su confianza en la auditoría interna. Ok, y ahí dice, ¿cuáles son los tipos de planeamiento? En el proceso de la auditoría existen 3 tipos, los cuales en forma básica son, ¿verdad? Y se logra cumplir y conseguir el tipo de auditoría ejecutar y son planeamiento para la auditoría financiera, planeamiento para la auditoría de gestión, planeamiento para exámenes especiales. Ok, dentro del planeamiento para la auditoría financiera comprende la auditoría de estados financieros y la auditoría financiera en particular. Ok, el planeamiento para auditoría de gestión tiene como objetivo evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos económicos, así como el desempeño de los empleados y funcionarios respecto al cumplimiento de metas y objetivos programados y el logro de resultados. El planeamiento para exámenes especiales, este planeamiento combina los objetivos de la auditoría financiera y de gestión. Ok. Dentro del tipo de planeamiento se realiza un memorándum de planificación de auditoría financiera. Este memorándum de planificación de auditoría es un documento formal en el cual se resumen los principales resultados obtenidos en la fase de planificación, la información básica a desarrollar de la entidad, la estrategia de auditoría, los procedimientos a desarrollar, así como los medios para administrar los recursos y el trabajo. Este documento debe ser aprobado por la máxima autoridad de la firma respectiva. Ok. Ahí yo tengo la fase de ejecución. ¿Qué comprende? Esta fase se realizan distintos tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan errores, si los hay, se evalúan resultados de las pruebas, se identifican los hallazgos, se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se les comunica a las autoridades de la entidad auditada. La fase de ejecución. Dice, aunque las 3 fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el trabajo de auditoría o procedimiento para encontrar la evidencia de auditoría que sustentará el informe de auditoría. Los elementos de esta fase son, primero, las pruebas de auditoría, las técnicas de muestreo, evidencia de auditoría, papeles de trabajo y hallazgos de auditoría. Ok, pruebas de auditoría. ¿Qué son las pruebas? Son técnicas o procedimientos que usa el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. Estas de aquí pueden ser pruebas de auditoría, técnicas de muestreo que uno hace, ¿verdad? Porque no siempre se audita el 100% de las cuentas, ¿verdad? De su estado financiero, sino, ya habíamos dicho, las más relevantes, las que tienen importancia relativa. La evidencia de la auditoría, los hallazgos y los papeles de trabajo. Ok, dentro de las pruebas hay 3 tipos, pruebas de control, analíticas y sustantivas. Ok. ¿Qué son las pruebas de auditoría? Son pruebas que controlan. Están relacionadas con el grado de efectividad del control interno imperante. Estas pruebas analíticas se usan haciendo comparaciones entre 2 o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular, en busca de evidencias comprobatorias, ejemplo, un arqueo de caja chica, circulación de saldo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, paso a paso, detalle a detalle, es una prueba sustantiva, ¿ok, jóvenes? Listo, las pruebas de auditoría o las técnicas siguen, ¿verdad? Dice, se usa esta técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen en la totalidad de los datos. Por lo tanto, la técnica consiste en el uso de una parte de los datos de la muestra de una cantidad de datos mayor, población u universo. El muestreo que se usa puede ser estadístico o no estadístico. Es estadístico cuando se usan los métodos ya conocidos en estadística para la selección de muestreo. Auditoría. Cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos o seleccionados, ¿verdad? Aleatoria. Esa es una técnica de muestreo.
tenemos otra prueba de muestreo sistemática. Ahí se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para los siguientes números. Otra técnica de muestreo tenemos selección por celdas. Se elabora una tabla de distribución estadística y luego se selecciona una de las celdas al azar. Es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene a ser un poco subjetivo y sin embargo es usada por algunos auditores. El auditor puede pensar que los errores podrían estar en las partidas grandes y de esta se revisa lo que resulta seleccionado al azar. También hay otra técnica que se llama selección por bloques. Se seleccionan las transacciones similares que ocurren dentro de un periodo dado. ¿Ok? La evidencia de auditoría. ¿Qué se define evidencia de auditoría? A la prueba adecuada, que cuantitativamente es suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoría y que cualitativamente tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. La evidencia es suficiente si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia encontrada podría ser no suficiente para demostrar un hecho. Esta evidencia es pertinente si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. Ok, dice, la evidencia es competente si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es creíble y confiable. Además de las tres características mencionadas de la evidencia, suficiencia, pertinencia y competencia, existen otras que son necesarias mencionar, porque están ligadas estrechamente con el valor al que se da la evidencia, relevancia, credibilidad, oportunidad y materialidad. Ok, tipos de evidencia. Existe evidencia física, cuando usted va al lugar de los hechos, ¿verdad? Muestra de materiales, mapas, fotos, usted evidencia en forma física, ¿verdad? Y saca por el hallazgo porque usted lo está viendo, ¿verdad? Evidencia documental, cheques, facturas, contratos. Yo reviso los documentos, soporto los comprobantes de egreso, pido, ¿verdad? Las conciliaciones, los arqueos, lo que me dice, y ahí tengo este tipo de evidencia. La evidencia testimonial es obtenida de personas que trabajan en el negocio o que tienen en relación con el negocio mismo. Y la evidencia analítica no es otra cosa que los datos comparativos que yo obtengo, ¿verdad? De las distintas evidencias, los cálculos relevantes del momento de realizar la auditoría. Ok, jóvenes, hemos terminado esta clase de nivel de confianza, los tipos de evidencia y los tipos de auditoría. Gracias.